Detente un momento y responde con total honestidad. ¿Cuántas veces has perdido la paz intentando que alguien valore lo que siempre tuvo frente a sus ojos? ¿Cuántas noches imaginaste el mensaje que nunca llegó, la llamada que jamás ocurrió o el regreso de una persona que parecía haberte olvidado? Ahora escucha esto, porque puede cambiar tu vida. El mayor error que comete un ser humano no es amar demasiado, es olvidar su propio valor mientras intenta convencer a otro de reconocerlo. Existe una ley silenciosa que gobierna todas las relaciones. Aquello que persigues desde la necesidad se aleja, pero aquello que construyes desde la plenitud termina atrayendo lo que está alineado contigo. Hoy no voy a enseñarte cómo despertar obsesión, manipular emociones o provocar un regreso. Voy a hablarte de algo mucho más poderoso. Voy a mostrarte cómo recuperar tu dignidad, reconstruir tu identidad y desarrollar una presencia tan fuerte que cuando esa persona finalmente vuelva a buscarte como nunca antes lo hizo, descubrirás que la mayor victoria no fue que regresara, fue que tú dejaste de necesitar que lo hiciera para sentirte completo. Quiero que te hagas una pregunta que puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿Cuánto tiempo has invertido intentando que alguien vea tu valor mientras tú mismo dejabas de verlo? Esa es una de las trampas más silenciosas del corazón. Comienzas buscando amor y terminas perdiéndote a ti mismo. Comienzas deseando ser elegido y acabas abandonando la única relación que debería ser innegociable, la que tienes contigo. Yo también conocí ese lugar. Conozco el cansancio de esperar un mensaje, de interpretar silencios y de creer que haciendo un esfuerzo más, finalmente alguien entendería lo que llevaba dentro. Pero aprendí que nadie puede reconocer plenamente el valor de una persona que todavía vive buscando permiso para sentirse suficiente. El verdadero cambio comenzó cuando dejé de correr detrás de quienes no sabían quedarse y empecé a caminar hacia la persona que estaba llamado a ser. Descubrí que el respeto nunca nace de la insistencia, nace de la coherencia. Las personas pueden ignorar tus palabras durante un tiempo, pero nunca olvidan la presencia de alguien que vive con propósito, paz y dignidad. Cuando construyes una vida sólida, ya no necesitas convencer a nadie de tu importancia. Tu manera de vivir termina hablando con más fuerza que cualquier explicación. Muchas personas creen que el secreto para despertar interés consiste en aprender técnicas, estrategias o frases perfectas. Yo creo algo diferente. El mayor atractivo de un ser humano es una vida llena de significado. Una persona que cuida su cuerpo, fortalece su mente, alimenta su espíritu y trabaja cada día por sus sueños, transmite una energía imposible de fingir. Esa clase de presencia no nace del deseo de impresionar, nace del compromiso de evolucionar. Por eso quiero invitarte a hacer algo que parece sencillo, pero puede transformar completamente tu historia. Durante los próximos 30 días, dedica 1 hora diaria exclusivamente a ti. No para distraerte, sino para construirte. Lee un libro que desafíe tu manera de pensar. Entrena tu cuerpo con disciplina. Aprende una habilidad nueva. Ora, medita o escribe aquello que llevas años guardando en silencio. Invierte en la persona con la que vivirás el resto de tu existencia. Descubrirás que, mientras tú creces, la necesidad de perseguir disminuye. Ya no vivirás pendiente de quién responde, quién llama o quién decide quedarse. Estarás demasiado ocupado convirtiéndote en alguien extraordinario. Y ocurre algo maravilloso cuando eso sucede. Algunas personas comenzarán a buscarte con un interés que antes no mostraban. Pero para entonces, tu corazón ya no estará desesperado por recibir su atención, porque habrás descubierto que el mayor reconocimiento no llega desde afuera. Llega el día en que puedes mirarte al espejo y sentir orgullo por la persona que decidiste construir. Porque quien deja de perseguir personas, comienza por fin a encontrar su verdadero destino. Existe una diferencia enorme entre alejarte por orgullo y retirarte con dignidad. El orgullo busca castigar, provocar una reacción o demostrar quién tiene más poder. La dignidad, en cambio, nace del amor propio. Llega el momento en que comprendes que seguir explicando tu valor a quien no quiere verlo solo desgasta tu corazón. Durante mucho tiempo creí que, si encontraba las palabras correctas, lograría que ciertas personas entendieran cuánto significaban para mí y cuánto estaba dispuesto a entregar por ellas.
Hablaba, justificaba, insistía y buscaba aclarar cada malentendido. Sin embargo, mientras más intentaba convencerlas, más sentía que mi voz perdía fuerza. Fue entonces cuando descubrí una verdad que cambió mi manera de relacionarme con el mundo. Hay silencios que comunican mucho más que 1000 explicaciones. No todas las personas descubren tu valor mientras estás presente. Algunas se acostumbran tanto a tu disponibilidad que dejan de apreciar el privilegio de tenerte cerca. Confunden tu paciencia con obligación, tu generosidad con costumbre y tu presencia con algo que siempre estará ahí. No porque sean malas personas, sino porque el ser humano muchas veces solo comprende el verdadero valor de algo cuando deja de experimentarlo. La ausencia no manipula cuando nace de la dignidad. La ausencia simplemente revela aquello que las palabras nunca pudieron mostrar. Revela quién realmente extraña tu esencia y quién solo extrañaba la comodidad de tenerte siempre disponible. Recuerdo una etapa de mi vida en la que era yo quien iniciaba casi todas las conversaciones. Siempre encontraba una razón para escribir primero, llamar primero o buscar un encuentro más. Me convencía de que estaba luchando por una relación importante, cuando en realidad estaba sosteniendo solo un vínculo que necesitaba el esfuerzo de 2 personas. El día que decidí guardar silencio, no lo hice para provocar culpa ni para despertar interés. Lo hice porque entendí que el amor auténtico también sabe retirarse cuando deja de existir reciprocidad. Y fue en ese silencio donde muchas respuestas aparecieron sin necesidad de hacer una sola pregunta. Quiero invitarte a romper un hábito que puede estar robándote la paz. Deja de ser siempre quien inicia el contacto. Permite que el silencio haga su trabajo y observa con serenidad quién también busca construir el puente hacia ti. No llenes cada espacio con explicaciones interminables ni corras a resolver todas las distancias. Dale a las personas la oportunidad de demostrar con acciones el lugar que realmente ocupas en su vida. Las relaciones sanas no sobreviven porque una sola persona nunca deja de insistir. Sobreviven porque ambas deciden acercarse. Y si descubres que alguien nunca hizo el esfuerzo de buscarte, no lo tomes como una derrota. Tómalo como una respuesta que te ahorrará años de incertidumbre. Porque el silencio jamás reemplaza al amor verdadero, pero siempre desenmascara aquello que solo existía mientras tú hacías todo el esfuerzo por mantenerlo vivo. Quiero decirte algo que tal vez nadie te había dicho con suficiente claridad. La manera en que los demás te tratan casi siempre comienza con la manera en que tú has aprendido a tratarte. Muchas personas creen que aceptan migajas emocionales porque no han encontrado a la persona correcta, pero la verdad es mucho más profunda. Las aceptan porque en algún rincón de su corazón todavía dudan del amor que merecen. Cuando no conoces tu verdadero valor, cualquier muestra de atención parece un regalo extraordinario. Un mensaje ocasional se convierte en esperanza. Una promesa sin acciones parece suficiente. Un interés intermitente se confunde con amor. Sin darte cuenta, comienzas a conformarte con muy poco porque has olvidado cuánto vales realmente. Yo también pasé por ese lugar. Hubo momentos en los que medía mi felicidad por la rapidez con la que alguien respondía a un mensaje o por el interés que demostraba en una conversación. Permitía que el comportamiento de otras personas decidiera cómo me sentía conmigo mismo. Si recibía atención, pensaba que todo estaba bien. Si esa atención desaparecía, comenzaba a cuestionar mi valor. Vivía entregando el control de mi paz a personas que ni siquiera eran conscientes del poder que les había concedido. Hasta que comprendí que ninguna relación puede ser estable mientras tu autoestima dependa de factores que no puedes controlar. El amor propio no nace cuando todos te aplauden. Nace cuando aprendes a sostener tu valor, incluso en los días en que nadie reconoce tu esfuerzo. Es la capacidad de mirarte al espejo y recordar que tu dignidad no aumenta cuando alguien te elige ni disminuye cuando alguien decide marcharse. Esa certeza transforma completamente la forma en que construyes tus relaciones. Dejas de perseguir aprobación porque ya no la necesitas para sentirte suficiente. Comienzas a distinguir entre quien aparece solo cuando le conviene y quien permanece porque realmente valora tu presencia. El interés ocasional deja de impresionarte porque ahora sabes reconocer la diferencia entre atención pasajera y compromiso verdadero. Quiero proponerte un hábito que parece sencillo, pero que puede reconstruir la relación más importante de tu vida. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono o preocuparte por las expectativas de los demás, toma unos minutos para escribir 3 cualidades que sinceramente admires de ti.
Después escribe una acción concreta que honre cada una de ellas durante ese día. Si valoras tu honestidad, vive con absoluta transparencia. Si admiras tu fortaleza, enfréntate a aquello que has estado evitando. Si reconoces tu capacidad para amar, comienza ofreciéndote ese mismo amor a ti. Con el tiempo descubrirás que la autoestima no se construye repitiendo frases bonitas, sino cumpliendo pequeños compromisos que fortalecen la confianza en quien eres. Y cuando tu valor deje de depender de la atención de los demás, también dejarás de aceptar relaciones que solo alimentaban tus inseguridades. Porque una persona que conoce profundamente su dignidad jamás vuelve a conformarse con migajas cuando sabe que nació para vivir un amor lleno de respeto, verdad y coherencia. Vivimos en una época donde muchas personas están más preocupadas por parecer extraordinarias que por convertirse realmente en alguien extraordinario. Se esfuerzan por impresionar con palabras, con imágenes, con una vida cuidadosamente diseñada para recibir aplausos, pero olvidan que las apariencias tienen fecha de vencimiento. Tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Puedes llamar la atención durante unos minutos con una buena imagen, pero solo el carácter consigue permanecer en la memoria de las personas durante años. Por eso quiero decirte algo que aprendí después de muchas caídas. El verdadero impacto no lo produce lo que muestras al mundo, sino la coherencia con la que decides vivir cuando nadie está observándote. Hubo una etapa de mi vida en la que también confundí reconocimiento con realización. Pensaba que mientras más personas aprobaran mis decisiones, más cerca estaría del éxito. Sin darme cuenta, empecé a construir una versión de mí que buscaba agradar en lugar de ser auténtica. Decía las palabras que otros querían escuchar y trataba de cumplir expectativas que ni siquiera nacían de mi corazón. El problema fue que, aunque por fuera parecía avanzar, por dentro sentía un vacío imposible de ignorar. Entonces comprendí una verdad que transformó mi manera de vivir. Nunca encontrarás paz intentando sostener una imagen que no coincide con la persona que realmente eres. La coherencia tiene una fuerza que ninguna estrategia puede reemplazar. Cuando tus palabras y tus acciones caminan en la misma dirección, transmites una confianza que no necesita explicaciones. Las personas pueden olvidar un discurso, pero jamás olvidan a alguien cuya vida confirma todo aquello que dice. La autenticidad inspira porque demuestra que no estás actuando para recibir aprobación. Estás viviendo de acuerdo con principios que permanecen firmes incluso cuando nadie aplaude tu esfuerzo. Esa clase de integridad es mucho más atractiva que cualquier intento de impresionar. Por eso quiero invitarte a dejar de preguntarte qué imagen proyectas y comenzar a preguntarte qué clase de ser humano estás construyendo. Si deseas transmitir respeto, vive respetando tus propios valores. Si quieres inspirar disciplina, sé disciplinado en los momentos que nadie celebra. Si hablas de amor, demuestra ese amor en la manera en que tratas a las personas y sobre todo en la manera en que te tratas a ti mismo. La coherencia no se demuestra en los grandes momentos, se construye en las pequeñas decisiones que repites cada día. Quiero proponerte un desafío que fortalecerá tu carácter mucho más que cualquier reconocimiento externo. Durante los próximos 30 días, hazte una promesa diaria y cúmplela sin falta. No la publiques, no busques aplausos y no esperes que alguien la valide. Hazlo, porque cada compromiso cumplido fortalece la confianza que tienes en tu propia palabra. Poco a poco descubrirás que la persona más importante a la que debes demostrarle disciplina eres tú mismo. Porque cuando tu vida deja de ser un espectáculo para los demás y se convierte en un reflejo fiel de tus principios, ya no necesitas impresionar a nadie. Tu coherencia hablará por ti mucho antes de que abras la boca. Quiero que pienses por un instante en todas las veces que una despedida pareció detener tu vida. Tal vez dejaste de soñar, de sonreír o de avanzar porque alguien decidió tomar un camino diferente al tuyo. Nos ocurre más de lo que imaginamos. Sin darnos cuenta, colocamos a una persona en el lugar donde debía estar nuestro propósito. Hacemos de una relación el centro de nuestra identidad y cuando esa relación termina, sentimos que todo nuestro mundo se derrumba. Pero la verdad es que no fue la ausencia de esa persona lo que te destruyó. Lo que realmente te hizo daño fue haber abandonado la misión que daba sentido a tu propia existencia. Yo también conocí esa sensación. Hubo momentos en los que medía mis días por la presencia de alguien más.
Si esa persona estaba cerca, sentía que todo tenía sentido. Si se alejaba, parecía que mis fuerzas desaparecían con ella. Vivía esperando mensajes, respuestas y señales, mientras mis propios sueños permanecían olvidados en un rincón. Un día comprendí que había cometido un error silencioso. Estaba construyendo mi felicidad sobre algo que nunca podría controlar. Nadie puede garantizar que otra persona permanezca para siempre, pero sí puedes decidir quién serás cada vez que la vida cambie de dirección. Fue entonces cuando entendí que las personas con propósito viven de una manera completamente diferente. No aman menos, pero se aman lo suficiente como para no convertir una relación en el eje de su identidad. Su misión es más grande que su necesidad de ser elegidas. Aman con libertad porque saben que su valor no depende de quién permanezca a su lado. Cuando una persona tiene una dirección clara, cada decisión comienza a responder a esa visión. Ya no sacrifica sus metas para recibir atención momentánea. Ya no abandona su crecimiento para sostener vínculos que dejaron de ser recíprocos. Descubre que el propósito tiene la capacidad de llenar espacios que ninguna relación podría ocupar. Por eso quiero invitarte a cambiar el orden de tus prioridades. Deja de organizar tus días alrededor de la ansiedad por saber quién te escribió, quién respondió o quién decidió buscarte. Empieza a organizar tu vida alrededor de aquello que estás llamado a construir. Invierte tiempo en desarrollar tus talentos, fortalecer tu carácter, cuidar tu salud, aprender nuevas habilidades y servir a otros desde tus dones. Cuando haces de tu crecimiento una prioridad, dejas de depender emocionalmente de las decisiones ajenas. Descubres que tu paz ya no puede ser secuestrada por la presencia o la ausencia de nadie. Quiero proponerte un compromiso que puede transformar completamente este año. Define un objetivo que tenga el poder de cambiar tu vida y organiza tu agenda como si ese sueño ya fuera una responsabilidad sagrada. Protege ese tiempo con la misma determinación con la que antes protegías relaciones que quizá nunca protegieron tu corazón. Verás cómo poco a poco tu energía dejará de consumirse en la incertidumbre y comenzará a convertirse en progreso. Porque cuando tu propósito ocupa el primer lugar, las personas dejan de ser el destino de tu vida y se convierten simplemente en compañeros del camino que Dios diseñó para ti. Quiero romper una de las ideas más equivocadas que existen sobre las relaciones humanas. Muchas personas creen que el misterio consiste en responder tarde, desaparecer por algunos días, fingir desinterés o jugar con las emociones de alguien para despertar curiosidad. Confunden el silencio con manipulación y la distancia con estrategia, pero ese tipo de comportamiento solo genera incertidumbre, nunca admiración verdadera. El interés que nace de un juego emocional es frágil y pasajero. En cambio, el misterio auténtico surge cuando una persona está tan comprometida con construir una vida extraordinaria que no necesita convertir a otra persona en el centro de su universo. Hay una enorme diferencia entre fingir que no necesitas a alguien y descubrir con paz que tu felicidad ya no depende exclusivamente de su presencia. Yo también pasé por momentos en los que creía que debía actuar de cierta manera para despertar el interés de otros. Pensaba demasiado en qué responder, cuánto esperar antes de escribir o cómo evitar parecer demasiado disponible. Vivía calculando movimientos en lugar de vivir mi propia vida. Con el tiempo entendí que todo ese desgaste nacía del miedo a no ser suficiente. Cuando una persona conoce profundamente su valor, deja de invertir energía en estrategias para llamar la atención y comienza a invertirla en convertirse en alguien de quien se siente orgullosa. Ese cambio transforma por completo la manera en que se relaciona con el mundo. Descubrí que las personas más interesantes no son las que intentan parecer inalcanzables. Son aquellas que tienen una misión que las inspira, una paz que las sostiene y una disciplina que las hace crecer cada día. Hablar con alguien que disfruta su vida, que aprende constantemente, que cuida su cuerpo, fortalece su espíritu y trabaja por sus sueños resulta inspirador porque transmite plenitud. Esa clase de presencia no puede fingirse. Se construye en silencio, lejos de los aplausos y de la necesidad de impresionar. Quien vive de esa manera nunca parece desesperado por recibir atención porque su corazón ya está ocupado construyendo algo mucho más grande que la aprobación de los demás. Por eso quiero invitarte a dejar de diseñar estrategias para despertar curiosidad y comenzar a diseñar una vida que despierte admiración de forma natural. Aprende una habilidad nueva que desafíe tus límites.
Fortalece amistades que alimenten tu crecimiento en lugar de consumir tu energía. Desarrolla un proyecto que refleje tus talentos y tus valores. Descubre lugares, lee libros, sirve a otras personas y crea recuerdos que no dependan de una relación sentimental. Haz que tu calendario esté lleno de experiencias que te acerquen a la persona que deseas llegar a ser. Cuando empiezas a disfrutar tu vida, incluso en los días en que nadie te está mirando, ocurre algo extraordinario. Tu conversación cambia, tu mirada transmite tranquilidad y tu presencia deja de reflejar necesidad. Ya no esperas que alguien venga a completar lo que te falta, porque descubres que estás construyendo una existencia que vale la pena vivir por sí misma. Porque el verdadero misterio nunca nace de ocultar quién eres, sino de convertirte en alguien tan pleno que tu vida hable con más fuerza que cualquier intento de llamar la atención. Quiero que recuerdes una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Nadie necesita un manual para aprender cómo tratarte. Lo aprende observando aquello que permites una y otra vez. Tus límites hablan incluso cuando tú guardas silencio. Cada vez que justificas una falta de respeto por miedo a perder a alguien, estás enviando un mensaje que dice: puedes volver a hacerlo porque seguiré aquí. Y aunque esa verdad pueda resultar incómoda, también es profundamente liberadora, porque significa que el poder para transformar tus relaciones nunca ha estado únicamente en las decisiones de los demás. Siempre ha comenzado en las tuyas. Hubo una etapa de mi vida en la que confundía paciencia con resignación. Pensaba que amar significaba soportarlo todo, comprenderlo todo y dar una oportunidad tras otra. Me convencía de que las personas cambiarían si yo demostraba suficiente comprensión. Pero mientras esperaba ese cambio, fui sacrificando mi tranquilidad, mi dignidad y hasta mi propia voz. Un día me di cuenta de que el problema no era solamente lo que otros hacían, el problema era que yo seguía enseñándoles con mis acciones que podían cruzar ciertos límites sin enfrentar ninguna consecuencia. Aquello fue doloroso de aceptar, pero también fue el comienzo de una libertad que jamás había experimentado. Comprendí que el respeto no nace de las palabras que pronuncias cuando estás molesto. Nace de la coherencia con la que proteges aquello que consideras sagrado. Hay personas que hablan constantemente de amor propio, pero aceptan mentiras, indiferencia, manipulación y desprecio porque tienen miedo a quedarse solas. Sin darse cuenta, convierten el respeto en una recompensa ocasional que depende del estado de ánimo de los demás. Pero una vida con propósito exige algo diferente. Exige que el respeto sea una condición permanente para cualquiera que quiera ocupar un lugar en tu historia. Quiero decirte algo con todo mi corazón. Poner límites no significa dejar de amar. Significa decidir que también vas a amarte a ti. Los límites saludables no alejan a las personas correctas, las acercan. Quienes realmente valoran tu presencia comprenderán que tu dignidad no está en negociación. Solo quienes se beneficiaban de tu falta de límites interpretarán tu cambio como un problema, y eso no debe asustarte, debe darte claridad. Porque una relación que solo puede sobrevivir cuando renuncias a tu paz nunca fue una relación sana. Por eso quiero proponerte un ejercicio que puede cambiar la manera en que construyes todos tus vínculos. Escribe 5 comportamientos que jamás volverás a aceptar en tu vida. No los escribas desde el enojo, sino desde el respeto que has decidido tenerte. Después comprométete a actuar inmediatamente cuando alguno aparezca. No prometas límites que después no sostendrás. Cada vez que honres tu palabra, fortalecerás tu carácter. Cada vez que la traiciones por miedo, debilitarás la confianza que tienes en ti mismo. Porque el día en que comprendes que tus límites no alejan el amor verdadero, sino que lo protegen, descubres que el respeto hacia los demás siempre comienza con el respeto que decides practicar contigo mismo. Quiero que pienses en las personas que más han marcado tu vida. Estoy seguro de que no fueron necesariamente las más ruidosas, las más insistentes o las que hicieron el mayor esfuerzo por llamar tu atención. Fueron aquellas cuya presencia transmitía calma incluso en medio del caos. Personas que, sin necesidad de levantar la voz, inspiraban confianza. Esa es una fuerza que no puede comprarse ni fingirse. La paz interior tiene un magnetismo que ninguna estrategia emocional puede igualar. Mientras la ansiedad empuja, la tranquilidad atrae. Mientras la desesperación intenta convencer, la serenidad simplemente permanece. Y créeme,
El mundo necesita más personas que transmitan paz que personas desesperadas por recibir aprobación. Durante mucho tiempo confundí intensidad con amor. Creía que pensar todo el día en alguien, revisar constantemente el teléfono o preocuparme por cada cambio de actitud era una muestra de compromiso. En realidad, muchas veces era el reflejo de mis propios miedos. Vivía reaccionando a las emociones del momento. Si alguien tardaba en responder, mi tranquilidad desaparecía. Si una conversación no salía como esperaba, comenzaba a imaginar escenarios que solo existían en mi mente. Estaba intentando controlar el comportamiento de los demás porque todavía no había aprendido a gobernar mi propio mundo interior, y esa batalla jamás podía ganarse desde la ansiedad. La transformación comenzó cuando entendí que ninguna relación sana puede construirse sobre un corazón que vive en permanente inquietud. Descubrí que antes de intentar cambiar las decisiones de otra persona, debía aprender a dirigir mis propias emociones, porque la estabilidad emocional no consiste en dejar de sentir. Consiste en no permitir que cada emoción momentánea tome el control de tu vida. Es la capacidad de hacer una pausa antes de reaccionar, de elegir la calma cuando el miedo quiere dominarte y de recordar que tu paz vale más que cualquier impulso pasajero. Las personas emocionalmente estables poseen una fuerza silenciosa que resulta profundamente atractiva. No necesitan perseguir respuestas porque saben esperar. No buscan controlar cada situación porque confían en que la verdad siempre termina revelándose. Hablan desde la serenidad y toman decisiones desde la conciencia, no desde la desesperación. Esa tranquilidad inspira seguridad, porque demuestra que su bienestar no depende completamente de factores externos. Han aprendido que el lugar más importante que deben cuidar es el que existe dentro de su propio corazón. Por eso quiero invitarte a entrenar tu paz todos los días, del mismo modo que entrenarías cualquier otra habilidad importante. Dedica unos minutos diarios a la oración, si esa es tu forma de acercarte a Dios. Medita para escuchar el silencio que tantas veces ignoras. Escribe aquello que sientes antes de reaccionar impulsivamente. Reflexiona sobre tus pensamientos y pregúntate si nacen del amor o del miedo. Esos pequeños momentos de conexión contigo mismo fortalecerán un equilibrio que ninguna circunstancia podrá destruir fácilmente. Porque cuando la paz deja de ser una emoción pasajera y se convierte en tu manera de vivir, descubres que ya no necesitas estrategias para atraer a nadie. Tu serenidad comienza a hablar con una fuerza que el ruido del mundo jamás podrá superar. Quiero que escuches esta verdad con el corazón abierto, porque puede evitarte años de sufrimiento. Muchas personas dedican una cantidad inmensa de energía intentando provocar el regreso de alguien que decidió marcharse. Buscan las palabras perfectas, publican mensajes con la esperanza de despertar nostalgia o cambian su comportamiento únicamente para demostrar lo que esa persona perdió. Sin darse cuenta, siguen permitiendo que su felicidad dependa de una decisión que no les pertenece. Pero existe una diferencia enorme entre alguien que regresa porque se siente presionado y alguien que vuelve porque ha reconocido una transformación auténtica. El primero suele regresar por un momento. El segundo vuelve porque descubre que ya no está frente a la misma persona que dejó atrás. Yo también conocí la tentación de querer demostrar cuánto había cambiado. Hubo momentos en los que imaginaba que si trabajaba lo suficiente en mí, esa persona finalmente comprendería mi valor y regresaría arrepentida. Pero mientras mi crecimiento tenía como objetivo convencer a alguien más, seguía siendo prisionero de su aprobación. Mi evolución no era completamente libre porque todavía esperaba una recompensa externa. Entonces comprendí una lección que transformó mi manera de vivir. El cambio auténtico nunca puede depender de la posibilidad de recuperar a alguien. Debe nacer del profundo deseo de convertirte en la mejor versión de ti mismo, aunque nadie regrese para verlo. Cuando una transformación es verdadera, no necesita anunciarse. Se refleja en tu manera de hablar, en la paz con la que enfrentas los problemas, en la disciplina con la que cuidas tu vida y en la dignidad con la que aceptas aquello que no puedes controlar. Las personas perciben esa diferencia sin necesidad de grandes explicaciones. El tiempo termina revelando quién realmente valora tu presencia y quién solo se acercaba mientras obtenía beneficios de tu inseguridad. Por eso nunca desperdicies tu energía intentando convencer a quien solo cambia cuando siente culpa. La culpa puede producir un regreso temporal, pero difícilmente sostiene una relación saludable.
La admiración, en cambio, nace del respeto profundo hacia la persona en la que te has convertido. Quiero decirte algo que puede darte mucha paz. Si alguien regresa después de observar tu crecimiento, no permitas que la emoción te haga olvidar todo lo que aprendiste durante el proceso. Escucha sus palabras, pero observa sus acciones. Valora las intenciones, pero confía en la coherencia. Porque el verdadero cambio no se demuestra con promesas emocionantes, sino con decisiones constantes que permanecen cuando la emoción inicial desaparece. Tu nueva versión merece relaciones construidas sobre responsabilidad, no sobre nostalgia. Por eso quiero proponerte un ejercicio que debes hacer al finalizar cada semana. Pregúntate con absoluta honestidad: ¿estoy creciendo para recuperar a alguien o para convertirme en una mejor versión de mí? Si la respuesta sigue dependiendo de otra persona, todavía queda trabajo por hacer. Pero si descubres que tu motivación es construir una vida más plena, más íntegra y más libre, entonces ya estás caminando en la dirección correcta. Porque la mayor victoria nunca ocurre cuando alguien decide volver a buscarte, sino cuando descubres que tu transformación fue tan profunda que por primera vez tu felicidad dejó de depender de quien decidió quedarse o marcharse. Si hay una verdad que deseo que recuerdes cuando este mensaje termine, es esta: la mayor victoria de tu vida jamás será recibir un mensaje de quien un día decidió alejarse. La mayor victoria será despertar una mañana y descubrir que ya no necesitas ese mensaje para sentir paz. Ese es el momento en que recuperas el control de tu historia. Durante mucho tiempo creemos que la felicidad está escondida en el regreso de alguien, en una llamada inesperada o en unas palabras que reparen todo el dolor del pasado. Vivimos esperando que otra persona cierre una herida que solo nosotros podemos sanar. Sin darnos cuenta, entregamos el gobierno de nuestras emociones a decisiones que nunca podremos controlar. Pero la verdadera libertad comienza cuando entiendes que tu bienestar no puede depender de la voluntad de alguien más. Yo también imaginé escenarios donde ciertas personas regresaban y todo volvía a estar bien. Pensaba que ese sería el final perfecto para mi historia. Sin embargo, la vida terminó enseñándome algo mucho más valioso. Descubrí que el verdadero milagro no ocurre cuando alguien vuelve. Ocurre cuando tú cambias tanto que ya no necesitas que regrese para sentirte completo. Ese día comprendes que el vacío que intentabas llenar con la presencia de otra persona siempre estuvo esperando ser ocupado por tu propósito, por tu crecimiento y por el amor que aprendiste a desarrollar hacia ti mismo. Existe una paradoja maravillosa en todo este proceso. Cuando dejas de perseguir aprobación, comienzas a proyectar una seguridad que las personas perciben inmediatamente. Ya no hablas desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no amas por miedo a quedarte solo, sino desde la libertad de compartir una vida que ya tiene sentido por sí misma. Esa transformación despierta respeto, porque demuestra que has dejado de negociar tu dignidad para conservar una relación. El mayor atractivo de un ser humano no es su capacidad para convencer a alguien de quedarse. Es la fortaleza de construir una existencia tan íntegra que nunca vuelva a perderse por intentar retener a quien no desea caminar a su lado. Por eso quiero invitarte a cambiar la manera en que mides tu valor. Deja de preguntarte quién te escribió hoy, quién respondió más rápido o quién decidió buscarte después de tanto tiempo. Empieza a preguntarte si fuiste fiel a tus principios, si honraste tu palabra, si avanzaste hacia tus sueños y si trataste a los demás con el mismo respeto que esperas recibir. Esa es la única medida que permanecerá cuando todas las demás cambien. Quiero proponerte un compromiso para cada mañana de tu vida. Antes de permitir que cualquier circunstancia defina tu estado de ánimo, recuérdate con firmeza: mi misión no es lograr que alguien me busque. Mi misión es construir una vida tan íntegra, plena y auténtica que nunca vuelva a perderme a mí mismo por intentar retener a otra persona. Después sal al mundo y demuestra con tus decisiones que esas palabras dejaron de ser un deseo para convertirse en tu nueva identidad. Porque el día en que descubres que ya no necesitas que nadie regrese para sentirte completo, finalmente te conviertes en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Hoy no salgas